Shalom, Jabrim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito y agradecemos al cielo que estamos una semana más. En torno al comentario de la Parashá, una Parashá extraña esta semana, la semana que concluye, ¿cierto?, en el día viernes 19 de febrero del año 2021 y que corresponde al día 8 del mes de Adar del año 5781 de la creación del mundo. La parashá de esta semana es parashá Trumá, Trumá o Terumá, como dicen algunos, y esta se encuentra en el Sefer Shemot, en el libro de Shemot de Éxodo, capítulo 25, verso 1, hasta el 27, verso 19. Y es una parashá bonita, muy contundente, pero que para entenderla uno tiene que hacer un derash. Un derash es una actualización, porque en realidad los temas parecieran en principio no tener mucho que ver con nosotros o mucha relación con nosotros. Está en esta para allá trata de varios temas. Un tema que es la base y de ahí vienen varios otros temas, ¿cierto? Derivados. Y fundamentalmente aquí se pide, ¿cierto?, una trumá que es, después vamos a explicar lo que es una trumá. En términos generales es una ofrenda, ¿cierto?, y que la solicita el Eterno de ciertos productos y de ciertos metales y de ciertos elementos para construir su Mishkan, su tabernáculo. Y se encuentran en esta parashá las instrucciones para levantar el tabernáculo, el Mishkan. Mishkan se dice en hebreo. Y está también instrucciones para el arca y el propiciatorio, instrucciones para la mesa y el pan de la proposición, instrucciones para la fabricación del candelabro, instrucciones para las cortinas del Mishkan, instrucciones para las tablas de madera, instrucciones de los velos, instrucciones para el altar de bronce, instrucciones para el atrio, y, y todo gira en torno a la construcción del Mishkan. Y esta para allá se llama así, Terumá. Dice, capítulo 25, Sefer Shemot, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, habló el Eterno a Moisés y le dijo, Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, de Ikhuli Trumá, que tomen para mí una Trumá. Dice, Meet Kol Ish, Asher Idbenu Livo Tikehu et Trumati. Tomen para mí una ofrenda, o una trumá, de todo varón cuyo corazón lo mueva, tomarán mi ofrenda. Explicar primero que la palabra trumá viene, ¿cierto?, de la palabra rum, que es alzar o elevar. De aquí también sale, ¿cierto?, la idea de lo mejor. Y esto tiene que ser separado. De hecho, la versión hebrea, la traducción de la versión hebrea dice, dile a los hijos de Israel que tomen una porción separada para mí. De todo varón cuyo corazón lo mueva, tomarán mi porción separada. Se tradujo como ofrenda y que la verdad no le hace mucho juicio, ¿cierto?, al profundo significado de esta palabra. Aquí nos dice, ¿cierto?, dice, y esta besot trumá, y esta es la porción separada, ¿cierto? Asher tikhu meitam, que tomarán de en medio de ustedes, y comienza, ¿cierto?, a enumerar sahab, oro, de kesef y plata, de un y cobre, qué sé yo.
¿Qué es lo importante notar acá? Que lo que uno da al Eterno primero dice, de todo varón cuyo corazón lo mueva. Entonces, la porción separada, lo que nosotros damos al Eterno, tiene que partir primero del corazón, ¿ya? Y yo creo que nos vamos a quedar con esta idea. Tiene que, tiene que ser lo mejor de lo mejor, lo más elevado, lo separado, es decir, la Escritura nos dice a nosotros que los mandamientos están dados para que nosotros podamos discernir o discriminar entre lo que es sagrado y lo que es profano. No todo es profano ni todo es sagrado. Yo tengo que desarrollar, ¿cierto?, la capacidad de distinguirlo, de dividirlo, de discriminarlo. Y todo esto se hace, sin duda, con el conocimiento de los mandamientos. ¿Ok? Entonces, primero, la trumá, y por eso hay palabras que al pasarla al castellano, como no se le hace tanta justicia, nuestros sabios judíos prefieren dejarla en hebreo. Por eso muchas veces no hablamos de ofrenda, sino que hablamos de trumá, la trumá, y ya todos entienden, ¿cierto?, que es lo mejor de lo mejor, lo más elevado, porque es para el santo bendito sea, es separado, es decir, lo que yo le doy a él no lo puedo mezclar con otro, con algo que tenga otro destino. Lo que yo uso para su servicio no lo puedo, ¿cierto?, usar para otro tipo de servicio. Por ejemplo, eh, un, un tazón o un cucharón de los que se usaban en el Mishkan, en el tabernáculo, un levita no podía sacarlo, limpiarlo y después ir a servirse una sopa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el uso, ¿cierto?, primitivo, o el primer uso fue santo, y lo otro es profano. Profano es común, ¿ya? Profano no es... En castellano tenemos una tendencia a ligar la palabra profano con algo pecaminoso, con algo sucio, con algo, ¿cierto?, degradado. Y no, en el fondo, profano es que en los términos de la Torah, algo profano es algo que no es sagrado. Amén. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque el Mishkan, ¿cierto?, el tabernáculo, vino como una confirmación, diría yo, de el propósito del Eterno de seguir al lado de los hijos de Israel y de volver a estar, ¿cierto?, a retomar esta relación que se había corrompido por causa del becerro de oro. Por causa del becerro de oro se había encendido la ira del santo bendito sea, y quiso desentenderse con los hijos de Israel. Ante la intervención siempre oportuna de Moshe Rabenu, el Eterno dice, bueno, voy a tener misericordia de nuevo de ustedes. Y Moshe Rabenu le dice, ¿y en qué voy a tener en qué voy a saber que tú efectivamente vas a volver a tener misericordia de nosotros, sino en que vivas, ¿cierto?, en que seamos nosotros una nación por sobre las demás naciones y tú estés con nosotros? Y de ahí, ¿cierto?, viene la idea por parte del Eterno, dice, ya voy a reconfirmar mi pacto y quiero que me hagan un Mishkan. Y aquí hay una palabra, ¿cierto?, que nos puede servir para clarificar y profundizar un poco más el compromiso del Eterno con nosotros. La palabra Mishkan, ¿cierto?, eh, viene de la palabra shkon, lishkan, que es residir. Pero de esta palabra, de la palabra Mishkan, viene la palabra hebrea mashkon, que es una garantía. Cuando cuando se firma un documento, ¿cierto?, en el contexto de la Torá, eso se llama un contrato, un shtar. Shtar se dice contrato en hebreo. Y cuando se firmaba un shtar, ¿cierto?, se tenía que dejar algo en garantía.
Y a esa garantía se le llama, ¿cierto?, un mashkon. Bueno, la palabra Mishkan, que viene de la palabra mashkon, en el fondo es una garantía de que Dios va a estar con nosotros, va a residir con nosotros y que Él va a volver a tener misericordia de nosotros. Baruch Hashem. Entonces, el Mishkan no es otra cosa sino la manifestación física del deseo de Dios, de estar con nosotros. O desde el punto de vista más cabalístico, el Mishkan es una manifestación física de un Dios invisible que quiere habitar, ¿cierto?, en medio de nosotros. Es una manifestación física de la luz, ¿verdad? Con todo lo que esto significa. Después, en otra oportunidad y en el contexto de otras parashot podemos ahondar en qué significaba, ¿cierto?, que el Eterno viviera en medio de nosotros. Entonces, es una manifestación en forma visible de cuál es la intención del corazón del Eterno. Baruch Hashem. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos saber qué hay en el corazón del Eterno respecto de nosotros? ¿Qué piensa el Santo Bendito de nosotros? ¿O qué piensa el Santo Bendito de mí? ¿Cómo, cómo saber si el Santo Bendito tendrá misericordia de mí? ¿Cierto? Estas cosas uno las sabe, ¿eh? Uno dice, no, Él siempre va a tener misericordia, pero de repente hay situaciones, hay cosas complicadas en nuestra vida, hay cosas puntuales en la situación que estoy pasando, por la prueba que me encuentro. El Eterno estará conmigo, Él va a estar conmigo como siempre ha prometido estar, ¿verdad? Y quisiéramos, la verdad, tener efectivamente una garantía, un papel firmado, un timbre, ¿cierto? Un documento con el timbre del cielo, o un documento con la firma del Santo Bendito, así como alguien podrá pensar que esto es descabellado, pero no lo es. Fíjense ustedes y recuerden que las primeras tablas estaban escritas por el dedo de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces de repente uno quisiera algo más tangible, algo más tangible. ¿Por qué? Porque entre nosotros los hombres, ¿cierto?, se apoyan las palabras con algo más tangible. Yo quiero, por ejemplo, comprar un vehículo y yo voy, qué sé yo, y todo eso me lo venden y ya, pero me tienen que pasar el vehículo. Yo paso el dinero y me pasan el vehículo y además de eso me pasan unos documentos que garantizan que ese vehículo es mío y que no es un vehículo robado, no es un vehículo cierto que le pertenece a otra persona, no está en prenda y qué sé yo. Entonces nosotros funcionamos así y a veces nosotros quisiéramos que el Eterno funcionara igual. ¿Quién de nosotros, cierto, no ha querido tener en medio de la prueba en la que nos encontramos, en medio de las pruebas que hemos vivido, quién de nosotros no acarició la idea de, de tener algo más contundente, algo más tangible, algo más palpable de que Dios está con nosotros? Sin embargo, Dios nos hace caminar por fe, porque el Eterno piensa que solo su palabra es una garantía más que suficiente para todo lo que necesitamos, para movernos en la vida, ¿verdad? No obstante, ¿cierto?, da la impresión como que efectivamente Moshe Rabenu era lo que tenía en mente. ¿Y cómo sabremos que efectivamente tú vas a estar con nosotros? ¿Cómo sabremos nosotros efectivamente de que nosotros seremos tu pueblo? ¿Cómo vamos a saber en qué conoceré yo de que tú efectivamente nos perdonaste? Él está hablando en los mismos términos en que hemos hablado o que hemos pensado a veces, ¿cierto? No lo decimos por temor al cielo, pero, pero lo pensamos. Si yo pudiera tener algo más tangible, si yo pudiera un papel firmado o algo así, algo que sea una garantía de todo lo que Dios me ha prometido. Entonces, ¿por qué era importante para los hijos de Israel este Mishkan? ¿Cierto? Porque era una garantía de que Dios, ¿cierto?, Eh, viviría efectivamente, y vivía, y vivió efectivamente en medio del pueblo. Es decir,
Uno quería un contacto más íntimo con Dios y no tenía que orar. Uno tenía que tomar una ofrenda, fuera una ofrenda de, ¿cierto?, de Shelamim o un Corbán Todá, lo que fuera, ¿cierto?, de agradecimiento o de paz, y lo llevaba al altar, se lo pasaba al Cohen y lo ofrecía, y uno entraba de esa forma, en una forma tangible, en contacto con este Dios invisible. Y Dios hablaba y se presentaba, ¿cierto?, a través de la nube de gloria, o en Yom Kippur a través de la luminosidad que había sobre el propiciatorio, y en fin. Pero había algo tangible. ¿Por qué? Porque da la impresión que para el hombre, ¿cierto?, es definitivamente necesario algo más que la sola intención del corazón, algo más contundente, algo más tangible. Por ejemplo, tenemos nosotros en el caso de la boda, ¿cierto? En el caso de la boda judía, se entrega una ketubá, ¿cierto? Que es un escrito, es un acta, y la ketubá no es otra cosa, ¿cierto?, que una representación visible de cuál es el amor y el compromiso que yo tengo en mi corazón por mi amada, ¿verdad? Eso efectivamente es. Es decir, hay un juego entre estas dos cosas, en algo que es invisible, pero que se traduce en algo visible, ¿verdad? Por ejemplo, cuando esta para allá comienza diciendo, ¿cierto? Habla a los hijos de Israel y diles que tomen para mí una porción separada, una porción separada. Dice, de todo varón que lo mueva su corazón, es decir, la ofrenda que yo estoy trayendo, que es una ofrenda física, ¿verdad? Es una manifestación, valga la redundancia, física de algo que yo tengo en mi corazón. Es decir, hay una relación en algo que yo siento en mi corazón, es decir, que está en el plano espiritual, a algo que yo tengo que hacer, que sea visible, que ya estaría en el plano material. Y por eso vemos que el Eterno, entendiendo esta dinámica del hombre, dijo, ok, ¿ustedes quieren una prueba de que yo les he perdonado? ¿Ustedes quieren una prueba de que yo sí, efectivamente quiero lo mejor para ustedes y les voy a dar lo mejor para ustedes? Bueno, háganme un espacio y yo voy a vivir en medio de ustedes. Ustedes no van a tener que subir a la montaña para tener un contacto conmigo, porque yo voy a estar en medio del campamento, yo voy a vivir en medio del campamento. Hay que tomar un montón de precauciones, ¿cierto?, de salvaguardas y qué sé yo, por causa de mi santidad, pero yo voy a morar en medio de ustedes. Yo voy a morar en medio de ustedes. Es decir, el Eterno accedió a manifestar en forma física ante los ojos de los hijos de Israel, ¿cierto? Manifestar en forma física lo invisible de su intención en el corazón. En el Brit Hadashah encontramos nosotros algo tan extraordinario, un mensaje que resume con palabras simples, sin embargo profundísimas, esta dinámica del Eterno. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, porque de tal manera amó algo que estaba en el centro del corazón de Dios, no fue suficiente para el santo bendito sea quedarse, ¿cierto?, con las intenciones. Y este es el mensaje precioso para mí de esta porción, de este primer versículo de esta para allá. Hashem nunca se ha quedado solo en las intenciones o en las buenas palabras, o en las buenas palabras, ¿cierto? Sino que siempre fue un metro más allá y varios metros más allá, eh, para mostrar efectivamente, perdón, mostrar efectivamente de que detrás de sus palabras
perdón, que detrás de su palabra no solamente había aire, sino había una profunda intención de bendecirnos, una profunda bendición de bendecirnos. Y aquí está la respuesta a todas nuestras interrogantes. ¿Necesitas tú una garantía de que Dios efectivamente está de tu lado? Bueno, la garantía Él ya la presentó. Y ese documento y ese papel se clavó en un madero. Y ahí clavado en un madero gritaba a toda la humanidad que Dios es un Dios veraz, que Él prometió redimirnos y que cumplió en su promesa, con su promesa. Es decir, como yo acabo de mencionar, Dios, el Santo, bendito sea, no se quedó solo en las intenciones de salvarnos, solo en las intenciones de bendecirnos, o no se quedó en las buenas palabras. Alguien dijo por ahí que amor son acciones y no buenas razones. Dios no solamente nos prometió redención, sino que después de eso Él pasó a la acción. Y quiero redondear esta idea, que me parece muy interesante, con con una especie de, no sé si lo tenemos como mandamiento, pero la escritura dice en alguna parte, debo tenerlo por ahí anotado, dice, y actuarás como Hashem tu Dios. El Eterno nos pide a nosotros que le imitemos. Yeshua, nuestro hermano mayor, nos pide, ¿cierto?, que le imitemos. Aprended de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, dijo nuestro bendito Mesías. Y esa frase de nuestro Mashiach sigue la misma línea de lo que dijera la Torah de Moshe Rabenu. Y actuarás como Hashem tu Dios. Mira lo que nos pide el Eterno. Actúen como yo. Es decir, no se queden en las palabras. No se queden en las buenas intenciones. Vamos a la acción. Vamos a la acción. En esta parasha de Trumá, no le servía mucho a un israelita cualquiera quedarse, ¿cierto?, con que, bueno, en mi corazón yo quiero dar, pero no voy a dar. Porque aquí usa la Torá una palabra bien interesante, y es a quien moviera su corazón. Cuando algo está radicado en nuestro corazón y es puro, siempre nos mueve a la acción. Siempre nos mueve a la acción. Tomarás, dice, dile a los hijos de Israel que tomen una porción separada para mí, de todo varón, cuyo corazón lo moviere, cuyo corazón lo moviere. ¿Qué nos mueve a nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Qué nos mueve? Yo creo que esta pregunta es como para darle varias vueltas en la soledad de nuestro corazón, en la soledad de nuestra Neshama. ¿Qué nos mueve? ¿Qué te mueve a ti a creer en Dios? ¿Por qué crees en Él? ¿Por qué crees en Él? Necesitamos, ¿cierto?, una garantía, o la palabra del Señor nos basta, entendiendo que, como dice la Escritura, por el poder de su palabra se constituyeron los cielos y la tierra, para que tratemos de entender, ¿cierto?, la profundidad de qué es, qué significa, cuál es el alcance cuando Dios abre su santa boca y nos promete algo, nos promete algo. Cuando Dios te habla algo, o cuando Dios te promete algo, aun cuando no lo veamos, ya lo tenemos en el bolsillo. Después, en su debido tiempo, Dios va a pasar a la acción. ¿Por qué? Porque Dios nunca se queda solo en las intenciones o solo en las buenas palabras. Hablaba el otro día con unos hermanos y les decía que Dios no tiene nada que darnos en realidad. Y me decía, ¿pero cómo no tiene nada que dar? No, porque todo lo mejor que podía darnos ya nos lo dio.
todo lo más valioso, todo lo de buen nombre, todo lo supremo, todo lo sublime, lo de mayor peso de gloria que el Eterno tenía, ya lo entregó. Quiere decir que Yeshua y su bendito sacrificio es para nosotros, sin lugar a dudas, la mejor garantía de que Dios está hablando en forma seria con nosotros, de que Dios es un Dios en quien se puede y se debe confiar. No porque haya dado a su Hijo, porque insisto en esta idea, solo la palabra de Dios, que Dios te dé una palabra, que Dios te diga algo, que Dios te prometa algo, solo esa palabra es más que suficiente para vivir por fe y para caminar en la senda que Él nos ha trazado. Que podamos en esta para allá encontrar una respuesta, ¿cierto?, a los requerimientos de nuestro corazón. Solo en el primer versículo encontramos tantas ideas. ¿Le damos lo mejor al Eterno? ¿Elevamos lo mejor al Eterno? ¿Es nuestro corazón el que nos mueve o hay otras cosas? ¿Verdad? Somos personas que solo nos quedamos en la intención, abundan en nosotros solo buenas palabras, pero acciones no tenemos ni una. ¿Podría el Eterno confiar en nuestra palabra? ¿Podrían las demás personas confiar en lo que nosotros hablamos? Que el Eterno nos ayude y que aprendamos, como dice la Escritura, y actuarás como Hashem tu Dios, y aprendamos a actuar como nuestro Dios, entendiendo que Él, sin lugar a dudas, por lejos, es el mejor ejemplo para nuestras vidas. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.